Interfaces cognitivas. Capítulo 10. El espacio de trabajo. La vulnerabilidad es el lugar de nacimiento de la conexión y el camino hacia el sentimiento de dignidad. Brené Brown. Aprender sobre emociones colectivas en un espacio de trabajo. Trabajar en equipo implica desnudarse, deconstruir, mostrarse completamente ante la otra persona. Entender que hay distintas formas de contemplar una misma situación para cada individuo. Muchas veces es complejo entender las diferencias de los demás, o entender en qué instancia de aprendizaje se encuentra cada uno. Una misma situación puede significar distintas cosas dependiendo de quién lo perciba. Quizás, para las personas más experimentadas, puede implicar que eso dispare una alarma, mientras que para aquellas que se encuentran en una etapa más prematura de aprendizaje, la misma situación puede significar algo efímero: aprender a ser tolerante. Existe un espacio donde las interfaces cognitivas de múltiples individuos convergen, colisionan y cuando las condiciones son propicias, se transforman mutuamente. Ese espacio es el trabajo en equipo. No me refiero al concepto sanitizado de colaboración que aparece en manuales corporativos, sino al territorio genuino donde los seres humanos se encuentran en su vulnerabilidad, expuestos a la mirada del otro, confrontados con percepciones que desafían las propias. El espacio de trabajo es, paradójicamente, uno de los lugares donde más oportunidades tenemos para el autoconocimiento. Cada colega es un espejo que refleja aspectos de nosotros mismos que preferimos no ver. Cada conflicto es una invitación a examinar nuestras interfaces cognitivas. Cada diferencia de criterio es una ventana hacia la comprensión de que la realidad no es monolítica, sino un caleidoscopio de perspectivas igualmente válidas desde el lugar donde cada uno observa. El arte de desnudarse. Hay una palabra que ha sido sistemáticamente malinterpretada en el contexto profesional: vulnerabilidad. Durante décadas se la asoció con debilidad, con incapacidad, con algo que debía ocultarse bajo capas de profesionalismo impostado. Pero investigaciones recientes han revelado lo que los sabios de todas las tradiciones intuían: la vulnerabilidad es la puerta de entrada a la conexión genuina. Trabajar en equipo implica, como dice la semilla que da origen a este capítulo, desnudarse, deconstruir, mostrarse completamente ante la otra persona. Esta desnudez no es física ni metafórica en el sentido superficial. Es el acto de permitir que las propias interfaces cognitivas sean visibles. Nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestras limitaciones, nuestros puntos ciegos. Es admitir que no tenemos todas las respuestas, que estamos en proceso, que nuestra percepción es parcial. La psicología contemporánea ha acuñado el término seguridad psicológica para describir el clima necesario donde esta desnudez es posible. Se define como la creencia compartida de que el entorno es seguro para asumir riesgos interpersonales, hacer preguntas sin parecer ignorante, admitir errores sin ser castigado, proponer ideas sin ser ridiculizado. Cuando esta seguridad existe, los equipos florecen. Cuando está ausente, las personas se esconden detrás de máscaras de competencia fabricada. La paradoja de la fortaleza. Existe una paradoja fundamental que las organizaciones más efectivas han comenzado a comprender. Los líderes que admiten sus errores generan más confianza que aquellos que proyectan infalibilidad. Los equipos donde las personas pueden decir "no sé" sin consecuencias negativas superan consistentemente aquellos donde la imagen de competencia debe mantenerse a toda costa. La explicación es simple, pero profunda. Cuando alguien se atreve a mostrarse vulnerable, está enviando una señal de confianza. Está diciendo: confío en que no usarás esto en mi contra. Te considero digno de ver mi humanidad completa. Esta señal crea un espacio donde otros también pueden soltar sus armaduras. Y solo cuando las armaduras caen puede ocurrir la verdadera colaboración, aquella donde las ideas fluyen libremente y los problemas se abordan desde múltiples perspectivas genuinas. Los espejos del otro. La psicología profunda nos enseña que cada persona con la que interactuamos funciona como un espejo de aspectos de nosotros mismos que permanecen ocultos a nuestra conciencia. Este concepto, que podría parecer esotérico, tiene implicaciones prácticas devastadoras para la dinámica de equipos.
Aquello que más nos irrita de un colega suele ser un reflejo de algo que rechazamos en nosotros mismos. La impuntualidad que nos enfurece puede señalar nuestra propia relación conflictiva con el tiempo. El perfeccionismo ajeno que nos agota puede revelar estándares imposibles que nos imponemos secretamente. La arrogancia que percibimos en otros frecuentemente espejea nuestra propia inseguridad disfrazada. Este fenómeno, conocido como proyección, transforma el espacio de trabajo en un laboratorio alquímico, donde, si estamos atentos, podemos recuperar partes de nosotros mismos que habíamos condenado al exilio. Las tradiciones herméticas lo expresaban con la fórmula como es adentro, es afuera. Los conflictos externos reflejan batallas internas no resueltas. El oro oculto en el plomo. Los alquimistas medievales buscaban transmutar el plomo en oro, pero los textos más profundos revelan que esta era una metáfora del trabajo interior. Convertir los aspectos densos y rechazados de la psique en conciencia integrada. El espacio de trabajo ofrece oportunidades constantes para esta transmutación. Cuando un colega nos confronta con algo que nos incomoda, tenemos dos opciones. La primera es reactiva: defendernos, atacar, construir muros más altos. La segunda es alquímica: preguntarnos qué parte de nosotros está siendo señalada. ¿Qué aspecto no reconocido de nuestra psique está pidiendo atención a través de este espejo humano? No se trata de culparse ni de asumir que todo lo que nos molesta de otros es nuestra responsabilidad, pero sí de reconocer que la intensidad emocional de nuestras reacciones suele ser proporcional a la cercanía del tema con nuestra propia sombra. Lo que simplemente nos parece inadecuado en otros, probablemente lo sea. Lo que nos enfurece, nos obsesiona o nos desestabiliza merece una mirada más profunda. Las etapas del camino. Una de las fuentes más frecuentes de fricción en los equipos proviene de no comprender que cada persona se encuentra en una etapa diferente de su desarrollo profesional y personal. Lo que es obvio para el experto es invisible para el novato. Lo que parece una alarma crítica para alguien con experiencia puede parecer un detalle menor para quien aún no ha desarrollado los patrones de reconocimiento necesarios. Los investigadores del aprendizaje han identificado etapas claramente diferenciadas en la adquisición de expertise. El novato depende de reglas explícitas y no puede desviarse de ellas porque carece del contexto para saber cuándo las excepciones son apropiadas. El principiante avanzado comienza a reconocer patrones recurrentes, pero aún necesita guía. El competente puede priorizar y tomar decisiones de forma más independiente. El proficiente tiene una comprensión holística y puede autocorregirse. El experto opera desde la intuición, reconociendo instantáneamente patrones que otros ni siquiera perciben. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para la tolerancia en los equipos. Cuando el experto se frustra con el novato por no ver lo obvio, está olvidando que lo que para él es obvio tomó años de experiencia en construirse. Cuando el novato se siente abrumado por las expectativas del experto, está experimentando la brecha inevitable entre las etapas del camino. La misma situación, mundos diferentes. Imagina una situación típica de trabajo. Un sistema presenta un comportamiento anómalo. Para el experto, ese comportamiento activa inmediatamente una red de asociaciones con situaciones pasadas. Reconoce el patrón, sabe que precede a una falla mayor, siente la urgencia de intervenir. Para el novato, es simplemente un dato más entre miles. No tiene el repertorio de experiencias que permitiría contextualizarlo. La situación es la misma, solo en el sentido más superficial. Las realidades experimentadas son radicalmente diferentes. Esta diferencia no es culpa de nadie, es la naturaleza del aprendizaje humano. Las interfaces cognitivas del experto están calibradas por años de exposición a patrones. Las del novato aún no han tenido la oportunidad de refinarse. El problema surge cuando estas diferencias se interpretan como defectos de carácter. El novato es descuidado, el experto es paranoico. La tolerancia genuina requiere comprender que cada persona está haciendo lo mejor que puede desde su nivel de desarrollo actual. Esto no significa aceptar la incompetencia ni renunciar a los estándares. Significa crear puentes de comunicación que respeten las diferentes posiciones en el camino del aprendizaje. El principio de correspondencia. Las enseñanzas herméticas proclaman: como es arriba, es abajo; como es adentro,
es afuera. Este principio de correspondencia tiene aplicaciones directas en la dinámica de equipos. Lo que ocurre a nivel del individuo se refleja en el grupo. Lo que ocurre en el grupo influye en cada individuo. Un equipo disfuncional raramente está compuesto por individuos sanos, y un individuo que sistemáticamente genera conflictos en múltiples equipos probablemente está proyectando patrones internos no resueltos. La correspondencia opera en ambas direcciones. Sanando el grupo, sanamos a los individuos. Trabajando en nosotros mismos, contribuimos a la salud colectiva. Este entendimiento disuelve la falsa dicotomía entre el trabajo personal y el trabajo organizacional. No son dominios separados, son reflejos mutuos en diferentes escalas. El líder que no ha confrontado su propia sombra la proyectará sobre el equipo. El equipo que no permite la vulnerabilidad producirá individuos cada vez más blindados y desconectados. El microcosmos del equipo. Cada equipo de trabajo es un microcosmos que reproduce las dinámicas de la humanidad en escala reducida. Hay roles arquetípicos que emergen naturalmente: el visionario, el ejecutor, el crítico, el armonizador, el rebelde. Hay tensiones universales entre innovación y estabilidad, entre autonomía y coordinación, entre velocidad y calidad. Cuando comprendemos que estamos participando en un drama arquetípico más grande que nuestras personalidades individuales, podemos despersonalizar los conflictos. El colega que siempre cuestiona nuestras propuestas no necesariamente nos ataca. Puede estar cumpliendo la función necesaria del crítico que evita que el grupo caiga en pensamiento grupal. El que siempre busca el consenso puede estar protegiendo la cohesión necesaria para la supervivencia del equipo. Esta perspectiva no elimina la responsabilidad individual ni justifica comportamientos destructivos, pero sí ofrece un marco donde las diferencias pueden verse como complementos necesarios en lugar de defectos a corregir. La construcción de la tolerancia. La tolerancia no es un estado pasivo de aguantar lo diferente. Es una capacidad activa que se construye deliberadamente. Requiere primero la conciencia de nuestros propios prejuicios y patrones reactivos. Luego, la voluntad de suspender el juicio el tiempo suficiente para intentar comprender la perspectiva del otro. Finalmente, la integración de esa comprensión en una visión más amplia que incluya múltiples puntos de vista. Este proceso es incómodo. Nuestras interfaces cognitivas están diseñadas para la eficiencia, no para la inclusividad. Es más rápido categorizar al otro como equivocado y seguir adelante que detenerse a considerar que quizás tiene acceso a información o perspectivas que nosotros no poseemos. Pero el costo de esta eficiencia es la fragmentación. Equipos donde cada miembro opera en su propia burbuja perceptual, incapaz de aprovechar la inteligencia colectiva que solo emerge de la diversidad genuinamente integrada. La empatía como interfaz. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de experimentar temporalmente el mundo desde su perspectiva. No es simplemente entender intelectualmente su posición, es sentir, aunque sea por un momento, cómo se siente estar en su lugar. Esta capacidad funciona como una meta-interfaz, una interfase cognitiva que permite acceder temporalmente a las interfaces de otros. Cuando ejercemos la empatía, estamos literalmente ampliando nuestra percepción de la realidad, incorporando datos que nuestros propios filtros no captarían. La empatía no significa que debamos estar de acuerdo con todo. Podemos comprender perfectamente la perspectiva de alguien y aún así considerar que está equivocado. Pero esa comprensión transforma la naturaleza del desacuerdo. Ya no es un choque de posiciones rígidas, sino un diálogo donde ambas partes pueden aprender y eventualmente moverse hacia síntesis superiores. El espacio sin miedo. Los estudios sobre equipos de alto rendimiento han revelado un factor predictor más poderoso que el talento individual o los recursos disponibles: la existencia de un clima donde las personas pueden expresarse sin temor a consecuencias negativas. Este clima no surge espontáneamente, debe ser cultivado intencionalmente. Los líderes que crean este tipo de espacios comparten ciertas características. Admiten sus propios errores públicamente, modelando que la vulnerabilidad es segura. Responden a las críticas con curiosidad genuina en lugar de defensividad. Celebran las preguntas difíciles en lugar de castigar a quienes las formulan. Tratan los fracasos como datos de aprendizaje, no como evidencia de incompetencia. Pero no es solo responsabilidad del líder,
Cada miembro del equipo contribuye al clima colectivo con cada interacción. Cada vez que alguien responde a un error con compasión, en lugar de condena, está reforzando la seguridad psicológica. Cada vez que alguien silencia a un colega con sarcasmo o desprecio, está erosionándola. El coraje de la autenticidad. Ser auténtico en un espacio de trabajo requiere coraje. La autenticidad implica el riesgo de ser rechazado por quienes somos realmente, no por una versión editada para consumo público. Es más seguro usar máscaras. El profesional imperturbable, el experto que nunca duda, el optimista inquebrantable. Pero las máscaras tienen un costo. Requieren energía constante para mantenerse. Crean distancia con los demás, que intuyen que no están interactuando con la persona real, y eventualmente generan una sensación de vacío. El éxito logrado detrás de una máscara nunca se siente completamente nuestro. La autenticidad no significa compartir todo ni ignorar las normas sociales apropiadas para cada contexto. Significa que lo que mostramos es genuino, aunque sea parcial, que no estamos actuando un personaje sino presentando una faceta real de quienes somos, que nuestras palabras y acciones reflejan valores que realmente sostenemos, no solo los que consideramos convenientes proyectar. La alquimia del conflicto. El conflicto en los equipos suele verse como algo a evitar o resolver lo más rápido posible. Pero desde una perspectiva alquímica, el conflicto es precisamente donde ocurre la transformación. Es el fuego necesario para fundir los elementos y producir nueva síntesis. No todos los conflictos son productivos. Los conflictos que degeneran en ataques personales, que buscan humillar en lugar de clarificar, que escalan en lugar de profundizar, destruyen en lugar de transformar. Pero los conflictos bien manejados, donde las ideas se confrontan mientras las personas se respetan, pueden generar innovaciones que ninguna mente individual habría producido. La fórmula alquímica, solve et coagula, disolver y coagular, describe este proceso. Primero, las posiciones rígidas deben disolverse, las certezas deben cuestionarse, las fronteras entre mi idea y tu idea deben volverse permeables. Luego, desde esa disolución, puede coagular algo nuevo, una síntesis que incorpora lo mejor de cada perspectiva original, pero las trasciende a ambas. El arte de la confrontación compasiva. Existe un arte en confrontar ideas sin atacar personas, en cuestionar sin humillar, en desafiar sin destruir. Este arte requiere la capacidad de separar la identidad de la persona de las ideas que sostiene. Es posible rechazar completamente una propuesta mientras se mantiene respeto completo por quien la formuló. La confrontación compasiva opera desde el supuesto de que el otro tiene buenas intenciones, aunque sus conclusiones sean erradas. Busca entender antes de refutar. Pregunta por las razones antes de atacar las conclusiones. Y cuando cuestiona, lo hace con la apertura a ser convencido si los argumentos son suficientemente fuertes. Este tipo de confrontación es raro porque requiere que abandonemos algo precioso, la certeza de tener razón. Debemos entrar al conflicto genuinamente abiertos a la posibilidad de estar equivocados. Y esa apertura, esa vulnerabilidad intelectual, es exactamente lo que permite que el conflicto sea transformador en lugar de destructivo. El trabajo como camino. Lo que llamamos espacio de trabajo es, en su esencia más profunda, un espacio de trabajo interior. Cada proyecto es una oportunidad de confrontar nuestras limitaciones. Cada colega es un maestro disfrazado. Cada conflicto es un koan que nos invita a trascender nuestras respuestas habituales. Cada logro colectivo es evidencia de que algo mayor que la suma de las partes puede emerger cuando las condiciones son adecuadas. La tolerancia que buscamos desarrollar no es simplemente una virtud social útil, es una expansión de nuestra capacidad perceptiva, un refinamiento de nuestras interfaces cognitivas que nos permite acceder a más realidad. Cada vez que logramos ver genuinamente desde la perspectiva de otro, nos volvemos más completos. Las emociones colectivas que experimentamos en los equipos no son meros subproductos de la interacción social, son el tejido mismo de la conciencia grupal, que emerge cuando los individuos se conectan lo suficiente para formar algo mayor. El miedo colectivo paraliza, el entusiasmo colectivo potencia. La confianza colectiva permite hazañas imposibles para individuos aislados. Y en el centro de todo está la disposición a desnudarnos, a mostrarnos tal como somos,
con nuestras fortalezas y nuestras grietas, con nuestro conocimiento y nuestra ignorancia, con nuestras certezas y nuestras dudas. Porque solo cuando dejamos caer las máscaras puede comenzar el verdadero trabajo, el trabajo de convertirnos, juntos, en algo que ninguno podría ser por separado. El espacio de trabajo es, finalmente, el espacio donde practicamos ser humanos con otros humanos, con todas las complicaciones, las frustraciones y las incomprensiones que eso implica, pero también con todas las posibilidades de conexión, crecimiento y transformación mutua. En ese espacio, cada día, decidimos qué tipo de interfase queremos ser para los demás, un muro que rechaza o una ventana que invita a ver más.